Usualmente cuando hay una agresión o un agente biológico, pues un trabajo genera un daño, una lesión en el organismo. Por ejemplo, después de la piel, una cicatriz, después en el ojo, un ciego, en las uñas, los hongos, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, las enfermedades diarreicas agudas, a nivel respiratorio, la neumonía, bronconeumonía, ese tipo de cosas. ¿No? En el caso de casos a nivel cerebral, por ejemplo, meningitis, los accesos cerebrales. Pero una vez que invadido nuestro organismo, una vez que invadido nuestras barreras, usualmente lo que hace es que hay que resultar una respuesta inflamatoria. Y eso justamente es una inflamación. Esa inflamación tiene el objetivo de eliminar esa nota, de eliminar ese agente infeccioso que nos está causando el problema. ¿No? En ese proceso, la inflamación es la que se hace presente. Y esa inflamación va a generar algunos signos y algunos síntomas. Como ustedes dirán, este término de inflamación es de hace largo, de hace muchos años, donde los médicos ya identificaron a qué correspondía. En realidad es como, se conoce como la letrada de seis, letrada. ¿Qué cosas son las letradas? Las cuatro componentes. Esos componentes son, primero, la sensación de calor. Cuando hay una infección, una fiebre, hay calor, localmente. Segundo, hay enrojecimiento del edema, o rubor también se llama, rubor. Es enrojecimiento en la zona de la agresión. Después viene edema. No de la inundación, ¿no? El de la inundación está presente en ese lugar. Y finalmente está el dolor, se genera dolor por vasodilatación, inflamación, se genera dolor en el sitio de infección. Solamente el mayor porcentaje de los casos, los fenómenos infecciosos e inflamatorios desaparecen, ¿no? Algo contaminado, algo sucio, nos da una diarrea, la diarrea 2 o 3 días, pues se para, estamos con dolor, con fiebre, pues ya se para, se auto-elimina. Bien. ¿Y qué pasa si esta inflamación continúa? ¿Qué pasa si la gente se hace muy infeccioso, se hace violento, hace persistencia de la infección? ¿Qué es lo que pasa finalmente? En estos casos, lo que se ha visto es que ya empieza a producir disfunción orgánica, es decir, ya, por ejemplo, si es el pulmón, esa neumonía ya va a ser insuficiencia respiratoria. Si es el riñón, insuficiencia renal. Si es el cerebro, empieza a hacer trastorno del sensorio, el paciente puede estar. Este paso final es la pérdida de la función o la disfunción orgánica, la que estudiado después de esta infección no controla familiarmente el siguiente proceso de la sepsis.
la mortalidad es mayor cuando se trata de la forma más grave de la sepsis, a diferencia de la sepsis más grave que la mortalidad. Recordemos que la sepsis fue vista más o menos antes, ya muchos años antes, se describió algunos casos en los cuales se planteaba que había pequeños microorganismos invisibles al ojo humano que pululaban por la atmósfera y se transmitían a través de la ventilación y causaban enfermedades graves. Marcus Aurelius Varro, en su libro de Heuristica Livii, ahí ya describió que había estos microorganismos que se sospechaban. Miren cuántas centurias ha pasado para que actualmente veamos que se realiza otro tipo de COVID, ¿no es cierto? El COVID es una como causado enfermedades graves. En el año 1964 a 1979, el químico francés Louis Pasteur es el que apoya esta teoría del germen, es el que realmente descubre la teoría infecciosa. Cuando en la Academia Francesa de Medicina, él sostiene de que la sepsis puerperal, la sepsis que se produce por infección, era causada por un estreptococo. Ustedes ponen todos los teóricos. ¿Cuáles son las definiciones? Vamos a ver ahora qué son, porque en realidad son etapas de la misma enfermedad, ¿ya? Son la misma enfermedad. Empezando primero que por eso la infección. La infección no es más que la respuesta inflamatoria a microorganismos con invasión de tejidos que están normalmente estériles. Es una infección. Pero una infección intestinal, una infección ósea, una infección cerebral, una infección dentaria, solamente hay una respuesta inflamatoria a la invasión de microorganismos en tejidos normalmente estériles. Entonces, ¿qué es eso? Hay calor, dolor. Cuando no se controla, esta va a pasar a la siguiente etapa, y es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o llamado SIDS, que responde a una amplia variedad de agentes. Vamos a ver también un momento, aquí se conoce como no se controla la infección, pasamos a sepsis. Tipos de sepsis es una infección más dos epidemias de SIDS. Vamos a ver ahora no se controla la sepsis, pasa a ser sepsis severa. Es decir, es una sepsis más infección orgánica, infección renal, respiratoria, oncológica, etc. Y si no se controla, ya viene la siguiente y última etapa del proceso. Es una sepsis donde la presión arterial la lleva a la hipertensión y que no responde a prácticamente en este punto la mortalidad es mayor gracias a la justamente cuando ya no se llega a controlar más la última etapa de no enfermedad celular, que es el síndrome de deja de funcionar riñones, pulmones, corazón, hígado. La homeostasis ya no se puede mantener así. Veamos. Infección ya está claramente definida. Vamos a ver qué cosas sencillas. La respuesta clínica producto de una estudio no especificada está manifestada por dos de los siguientes hallazgos. Primero, fiebre más de 38 o hipotermia menor de 36. Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos, respiración mayor de 20. O leucocitos mayor de 12.000 o más del 10% de formas inmaduras a base de
pasa si yo tengo ahorita una infección intestinal? Hago fiebre, 38,5, me toman un hemograma y está en 14,1. Ah, y acá ya no es solamente una infección, es el siguiente paso. Es un síndrome de respuesta inflamatoria. Y errores. Y depende justamente de la respuesta inmune a las proteínas o los que se producen durante la alimentación de los cerebros. Por ejemplo, acá hay un ingreso de gram-negativos a nivel vascular, una bacteria, por ejemplo, acá. La respuesta que se produce a esto es la respuesta a nivel vascular. Los gram-negativos que se caen a una respuesta inflamatoria, se activa el endotelio, se activan los hormonas nucleares. Entonces, ¿qué pasa? Va a empezar a producir todo el proceso de la respuesta inflamatoria. No se controla, pasamos a la siguiente etapa, que es la sepsis. Más que solo una inflamación, es cuando hay una infección asociada con dos o más criterios de infección. Generalmente ya empieza a haber un desorden de la homeostasis, ¿no? Es un ciclo, no se controla, pasamos a la etapa siguiente, la sepsis severa. ¿Qué cosa es la sepsis severa entonces? Es aquella infección, aquella sepsis donde ya se empieza a asociar una disfunción orgánica, una o dos infecciones orgánicas. Esas generalmente se producen por baja perfusión muscular a los órganos y a los tejidos. ¿En qué caso se dice que es sepsis severa? Por ejemplo, cuando hay gaseosis plástica, cuando el lactato venoso es mayor de 20 miligramos por decilitro. Cuando hay oligonuria, o sea, ya hay insuficiencia renal, ya no empieza a entrar la orina. Cuando hay bien capilar prolongado, cuando ya hay estado mental alterado, ya el paciente empieza a entrar en confusión, puede llegar al coma, ¿okay? Y empieza a aparecer el trastorno hemodinámico como y se preocupa ahora cómo es que empieza a generar una serie de trastornos, por ejemplo, de un absceso oriental, un absceso cerebral, un absceso cerebral. Todas las células inflamatorias, leucocitos, podemos comunicar, que acuden a esa zona de la infección, del absceso, y empiezan a despertar una gran respuesta. ¿Para qué? Para tratar de eliminar la infección. ¿Listo? A pesar de ello, a pesar de esa respuesta, no se consigue con éxito eliminarla. Entonces, ya aparece el shock séptico y la falla orgánica común. Cuando ya hablamos de falla orgánica común, prácticamente ya no tenemos que hacer, ya generalmente se está descubriendo. En ese proceso va a haber qué cosa, va a haber simplemente también un compromiso de la parte farmacológica, de la parte de coagulación, porque la respuesta inflamatoria genera una serie de citoquinas que lo que van a originar es activar el sistema de coagulación. Pues se va a empezar a formar pequeños coágulos o también fenómenos de fibrinolysis, ¿ya? Donde tiene activa participación la trombina y la trombomodulina, empieza a haber formación de trombos y también empieza a haber los productos de degradación de fibrinolis. Uno de esos productos de degradación de fibrinolis es el dímero D, ¿no es cierto? Es el dímero D. El dímero D es uno de los productos de degradación de fibrinolis, ¿no? Entonces, acá claramente, cuando ya hay disfunción orgánica, también hay disfunción hematológica. Aparece ya la forma más grave
tenemos el CID. El CID, como su nombre indica, es la población intravascular diseminada. Y se produce por la activación del sistema de coagulación. Esta está compuesta de 4, valga la redundancia, componentes. ¿Listo? El primero es que va a haber consumo de plaquetas, porque se va a formar bastantes coágulos que se consumen. El primer componente es plaqueto PI. El segundo componente es la prolongación de los tiempos de coagulación. Es decir, la prolongación del tiempo de protrombina, el aumento del tiempo parcial de tromboplastina. ¿Listo? Segundo y tercer componente. ¿Tiempo de protrombina y cuál es el profesor? Tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Y el cuarto componente es la distribución del fibrinógeno, porque el fibrinógeno, como está aquí tratando, el fibrinógeno es corriente fibrina, también se va a consumir por plástica. Esos 4 componentes nos hacen el diagnóstico de coagulación intravascular. El paciente muere como por hemorragias, equimosis, hambre, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. La difusión orgánica múltiple es el estado final de la difusión fisiológica de los organismos. Ahí va a aparecer disfunción cardiovascular, hipotensión, shock, a nivel respiratorio, insuficiencia respiratoria, a nivel gastrointestinal va a aparecer hemorragia digestiva alta, a nivel renal, insuficiencia renal, a nivel neurológico, coma, convulsiones, a nivel hematológico de la coagulación intravascular diseminada, y a nivel hepático la insuficiencia hepática aguda grave. Entonces, por lo tanto, la sepsis es una cascada de eventos. No se controla, va avanzando de uno a otro. ¿Listo? ¿Quiénes son los que determinan esta etapa? Los mediadores proinflamatorios. Luego de la infección. La inflamación lleva a la injuria de los endotelios, de la injuria endotelial, y obviamente un intercambio de acciones contra los mediadores. Aquí es importante el nivel de la actividad de plasminógenos para ver que no se llegue a esta etapa final. Cuando ya hay coagulación intravascular diseminada, es poco o nada lo que se puede hacer. Ya es bien difícil manejar un paciente. El CID, entonces, como conclusión, la coagulación intravascular diseminada es un proceso en el cual inhibe procesos de procoagulación, o sea, formación de coágulos, pero también existen procesos de fibrinólisis o de disolución de coágulos. No se sabe si uno u otro se impone, ¿no? Pero ambos en forma desordenada se activan. Si ustedes se dan cuenta, acá el problema es que responde más digamos, la activación de las células inflamatorias, las células de los sistemas inmunes o las que generan los anticuerpos, ¿no? La liberación de esta citoquina, esta cascada inflamatoria, que es la que va a activar finalmente la coagulopatía, llamada, como decía, coagulación intravascular diseminada. Obviamente, el mecanismo que la receta es una bacteria, un hongo, un parásito, un toxina. Pero que más da más es la respuesta inflamatoria a esa agresión. Hay una serie de marcadores inflamatorios que podemos ver en sepsis, pero en todos estos que estamos mencionando tenemos 2 componentes fundamentales. ¿Listo? El primer componente, ¿cuál sería? O el primer análisis que el laboratorio que nos ayudaría a ver el tema de la sepsis. El lactato. Recuerden que el lactato se produce en la vía de la glicólisis, ¿no es cierto? Es producto de la glicólisis anaerobia. Es un marcador celular
La proteína C reactiva. La proteína C reactiva se produce por influjo de la interleucina 6 de la célula. Y finalmente, el otro marcador es la procalcitonina. La procalcitonina es un marcador severo y que se genera por la inacción de bacterias idénticas. Y desde la causa de las infecciones también hay otros procesos como los traumatismos, las quemaduras, el shock, va a generar este tipo de inflamatorias de estas citoquinas, produce cambios vasculares, población vascular discriminada, edema, daño intestinal. Se produce una respuesta inmune hiperreactiva y que esto genera mayor daño que la propia. El macrófago desempeña un rol muy importante porque es el primero que va a entrar en contacto con los componentes bacterianos, que pueden sacar de forma negativa, o de grado positivo, ¿ya? Va a generar este factor inhibidor de migración del macrófago que podría controlar, podría regular la relación inflamatoria. Cuando no se entiende esto, usualmente hay una gran respuesta, ¿no? Y se va a dañar todo el sistema orgánico. El complemento, lo hemos visto nosotros en la clase pasada, que el complemento es una de las alternativas muy importantes del sistema inmune que tiene que ver con la formación de poros y la destrucción de alimentos proteicos. Ya visto que también estos componentes del complemento jugarían un rol trascendental en aumentar la permeabilidad vascular, aumentar la inflamación, aumentar la liberación de enzimas de los macrófagos, de la producción de óxido nítrico, ¿ya? Algunas pueden regular o inhibir la respuesta inmune y finalmente generar también la oposición. ¿De qué depende? Porque miren, ¿qué pasa si ahorita yo a cada uno de ustedes les inyectamos este filocompo en la sangre de cada uno, cada esponja? Algunos de ustedes, yo los veo sanos, harán un poquito de fiebre, un poquito de taquicardia y nada más, ¿sí? Algunos de ustedes van a hacer una sepsis severa y a veces uno de ustedes puede hacer un proceso, ¿ya? O hacen por el proceso. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa ahí? ¿No? Porque no todos hacen. Eso va a depender de su sistema inmune innato, de ese sistema inmune con el que ustedes nacen, con el que está en su código genético, lo que está en su cromosoma 6, ¿ya? Entonces, los factores genéticos serían los determinantes mayores de la susceptibilidad a una infección. Por eso es que el COVID no se ha muerto. A mí todos infección por COVID y dependiendo de su sistema inmune han generado una buena respuesta o una mala respuesta, ¿ya? Depende, por lo tanto, de eso se llama polimorfismo, la diferente capacidad de la respuesta inflamatoria. Eso depende de los factores de control de la corporal, de la interleucina 1 de los factores celulares. Los factores genéticos también determinan la concentración de citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias y que diferencian una respuesta a la otra. Esos factores son moléculas que están dentro de la membrana de los leucocitos, y que no se van a responder frente a la agresión de las virus, bacterias. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Depende del órgano conocido. Si es neurológico, la encefalopatía céntrica, el paciente está en estado de confusión, de desorientación o estado de coma. A nivel cardiovascular empieza la depresión del miocardio, la presión arterial empieza a disminuir. O aparece el síndrome de distrés respiratorio agudo, donde hay hipoxemia, el paciente no puede respirar adecuadamente y hay baja circulación de oxígeno. A nivel gastrointestinal,
aparece la disfunción hepática, empieza a subir la bilirrubina, aumenta la transaminasa y aparece entonces la vía expresa en el estómago, hace hemorragia del líquido hepático. A nivel renal hay poliuria, es decir, hay una disminución del volumen de la orina o empieza a haber aumento de la creatinina C. A nivel metabólico, el gasto metabólico basal aumenta, ¿ya? Hay resistencia periférica de la insulina, empieza a haber hiperglicemia. A la oxigenación va a haber disminución de la entrega de oxígeno, pérdida de la habilidad de los tejidos para extraer el oxígeno. A nivel hematológico, ya hemos dicho, ¿no? La población se va a usar disciplinar y el compositivo pasa. La terapia en sepsis es un poco complicada, es algo difícil de hacer. Tenemos que tratar la disminución de varios órganos para tratar de mantener la vida del paciente. Pero el conocimiento temprano, el conocimiento precoz de la sepsis es lo más importante. Lo principal que se hace es hacer una fluidoterapia dirigida como motivo terapéutico, es decir, se da bastante volumen. Claro, si me está bajando la presión arterial, tengo que dar fluidos. Si veo que la perfusión está baja, tengo que dar más fluidos. Pero esos fluidos también empiezan a encharcar al paciente, el paciente se va en una presa, ¿no? A veces toca un globo, se pone. Hay que controlar la glucosa, identificar las disfunciones orgánicas. Y obviamente, si es que no prestamos atención a cada una de ellas, la carencia de una fase de respuesta aguda puede tener una alta mortalidad. Damos soporte hemodinámico, buena presión arterial, buenos fluidos, controlamos el foco. Si es una apendicitis, hay que operar, ¿no? Hay que operar y hay que sacar el foco de presión. Antibióticos de antibiótico, si hay hipoxemia de presión mecánica, si hay insuficiencia renal, hemodiálisis, hay que sedar y anestesiar al paciente, hay que darle una buena nutrición y evitar la digestiva. Soporte hematológico, claro, plaquetas, plasma fresco. Y algunos avances adicionales. ¿Ya? Pregunta. Muy bien. Vamos a ver ahora los principales trastornos hematológicos. Recuerden que la sangre tiene tres componentes fundamentales. Uno son las plaquetas, uno son los glóbulos rojos y otros son los leucocitos. Vamos a ver qué trastornos podemos ver en esta serie. El primero que vamos a ver nosotros es la
La anemia clínicamente se conoce como una disminución de la masa eritrocitaria, es decir, de la disminución de los glóbulos rojos. ¿No? Como baja el nivel de glóbulos rojos, indudablemente lo que va a bajar es la hemoglobina. Ustedes van a ver una lámina periférica, usualmente van a ver esa cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Pero ustedes van a ver una lámina de un paciente con anemia y indudablemente la disminución de la cantidad va a ser notable para una lámina periférica. ¿Correcto? ¿Qué es la anemia entonces? Es una enfermedad de la sangre en la cual hay menos glóbulos rojos de lo normal. Se presenta cuando los glóbulos rojos no tienen la adecuada cantidad de hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es una proteína rica en hierro y que esta va a condicionar ese color rojo que tiene nuestra sangre. ¿Verdad? Esta proteína, esta hemoglobina, permite a los glóbulos rojos cumplir una de las funciones más importantes, que es el transporte de oxígeno. Los valores normales de la hemoglobina son el hombre de 14 a 16 gramos por decilitro, y en el caso de la mujer de 12 a 14 gramos por decilitro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esos son los niveles basales de hemoglobina. Esta proteína de la hemoglobina contiene 4 puntos de filtración del agua. Contiene el grupo hemo, que es el que se encarga de la fijación de las moléculas de oxígeno. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene 4 puntos, como les decía, del grupo hemo, donde se va a fijar el oxígeno. Cuando se produce la ventilación respiratoria, las moléculas de oxígeno ingresan del aire frío que van a ingresar y se van a unir a estos 4 puntos de ingreso de la molécula. El glóbulo rojo lo va a transportar hacia la parte tisular, donde va a generar la entrega de oxígeno. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la anemia? La anemia, cuando baja la cantidad de oxígeno, obviamente recuerden que el principal metabolito para la actividad tisular es el oxígeno. Al no tenerla, obviamente va a haber un proceso de disminución orgánica. ¿Qué vamos a encontrar? Primero cefalea, con dolor de cabeza. El paciente va a tener somnolencia. ¿Sí? Tendencia al sueño a las 9 de la mañana en la clase de todo el otro. ¿Ya? Aparece sueño, pero ese sueño es continuo, ¿no? Te está hablando, duerme. Y estás hablando, duerme. Está comiendo, duerme. Está estudiando, duerme. Se siente en el micro, duerme. Entonces ahí la tendencia al sueño continua. 2. Aparece Disney, sube las escaleras y empieza a tener agitación, ¿no? Quiere hacer un poco de ejercicio. Viene fatigabilidad, rápidamente se cansa, ¿no? ¿Ya? Aparece la taquicardia, claro. El corazón empieza a tener una debilidad muscular y aparece la palidez tanto de los conjuntivos como de las mucosas y la piel. Toma pálida. Esos son los componentes de la anemia. Otros adicionales empiezan a aparecer la queinitis. ¿Qué cosa es la queinitis? Las boqueras, ¿no es cierto? ¿Les llaman boqueras a ustedes? Sí, ¿no es cierto? Son como pequeñas grietas en las comisuras labiales. ¿Ya? Ahí aparecen pequeñas grietas, eso es producto de la anemia.
aparece lo que se llama la poligonilla. ¿Qué cosa es la poligonilla? Son uñas deformadas y quiebra lisa. ¿Ya? Es la poligonilla. Aparece la glositis. Miren, a ver, sáquenme la mano todos. A ver, ahora, pasen su lengua con el labio superior. ¿Sí? Pasen. ¿Qué van a sentir? Van a sentir como una superficie áspera, ¿no? Que esas son las papilas gustativas. ¿Sí? Bueno, ahí está. Esa superficie áspera que es propia de estos receptores, de estas papilas gustativas. ¿Ya? Pero en la anemia, fíjense ustedes, prácticamente no hay. Es como un organismo. ¿Ya? Pues eso se llama glositis. ¿Okay? ¿Qué origina la anemia? Muchas causas, múltiples causas. Pero la forma como vamos a clasificar nosotros va a ser de acuerdo al tamaño y al contenido de la hemoglobina. Una vez que nosotros detectamos que hay una anemia, una hemoglobina menor de 10, no es anemia, menor de 10, es anemia, menor de 8 es una anemia grave. Entonces, le vamos a solicitar, una vez detectada la hemoglobina baja, vamos a solicitar los índices microcitarios en un extendido de ¿listo? Dentro de ellos, el más importante es el volumen corpuscular medio. ¿Ya? Hay concentración de hemoglobina corpuscular y la concentración de hemoglobina adicional. ¿Listo? Pero de esos tres componentes, el más importante es el volumen corpuscular medio, pero dice, normalmente eso está entre 85 y 100, es el valor normal del volumen corpuscular medio. Es el tamaño. ¿Ya? Entonces vamos a clasificar las anemias, las que tienen un volumen corpuscular normal y las que tienen un volumen corpuscular mayor de 100 o menor de 8. Si es mayor de 100, quiere decir que el glóbulo rojo está más grande. ¿Listo? Si tiene menos de 80, el glóbulo rojo es pequeño. El tamaño normal se conoce como normocítica, célula normal. El grande se conoce macrocítica. El pequeño, microcítica. ¿Listo? Pues si yo tengo una hemoglobina baja y el volumen corpuscular medio de baja, voy a hacer el diagnóstico. Anemia microcítica. Si tiene más de 100 sería anemia macrocítica. ¿Listo? ¿Y qué pasa si está de tamaño normal? Normocítica. ¿Listo? Miren, el otro componente es la tinción del glóbulo rojo. ¿Cómo se presenta al microscopio? Si resalta mucho se llama hipercrómica. Si es normal se llama monocrómica. Y si es baja se llama hipocrómica. ¿Listo? Muy bien. Miren. Esta sería la coloración normal, digamos. Esta de acá es una coloración normal. En cambio, esta de acá y esta de acá, ¿cómo está? Son un poco más pálidas, ¿no? Son un poco más pálidas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
dos estaban dormidos y a lo mejor, o sea, mi abuelo se queda en silencio. No sé, voy a tratar de estar así. Los dos así. Así. ¿Ah? No, 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 ellos lo dije. No lo escuché bien. Dijo tiempo de protomía y tiempo parcial. ¿Ah? Tengo borrado. Escribirlo. No importa. Tromboplastina. ¿Cómo le dices a sus siglas? ¿Qué tipo de protomina TPO? Todos juntos, entonces TPO. Tiempo de protomina es ya, y el otro es TPT. Gracias. Sí, sé que es otro componente, te acabo de preguntar. ¿Qué es el sí? Sí. Entonces, fíjense ustedes, la visualización cromática genera este tipo de problemas. ¿Y qué nos podría hacer de noche? Entonces ya teníamos hemoglobina baja, anemia, ya teníamos el volumen corporal medio menor de 80, y ahora la visualización cromática nos dice que es hipocrómica. ¿Cuál sería el diagnóstico de la anemia? Anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué es el diagnóstico de eso en el laboratorio? Es igual a anemia ferropénica. Deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro. ¿Ok? Miren esas láminas comparativas. Obviamente se debe tener más anemia que es el mayor anemia que existe. Y así sería una lámina de un paciente con anemia ferropénica. Hay disminución del número, hay pequeños y pequeños. Así de grande sería eso, ¿no? Pero miren, hay chiquitos, pequeñitos, acá, aquí,
normocítica y normocrónica. Casi los electrocitos son normales. En cambio, es un brotis de sangre periférica, como estamos acá, donde hay hipersegmentación de los neutrófilos. Y miren, los glóbulos rojos son bastante grandes, miren. ¿Ya? Son grandes. Esta sería una anemia macrocítica. Es símbolo de la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica se produce por deficiencia de vitamina B12. Vitamina B12. Este es otro examen de sangre, donde hay de la médula ósea, donde hay un patrón estructurado granulado de la cromatina en las tres series. Hay megaloblastos, estamos más oscuros. Hay megaminocitos gigantes, cuerpos de cobre, y que hacen diagnóstico de anemia megaloblástica. ¿Ya? Es una anemia megaloblástica. Por lo tanto, ¿cómo clasificamos entonces a las anemias? En anemias macrocíticas, normocrómicas, anemias hipocrómicas, microcíticas y anemias normocíticas, normocrómicas. Dentro de las macrocíticas, las grandes, la deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, por hemorragias agudas o anemias inmunes. Estas son macrocíticas. En las hipocrómicas microcíticas hay también la anemia ferropénica, moderada o severa y las cálcicas. Y las anemias normocíticas normocrómicas, la anemia plástica y la hemorragia. Entonces, según la morfología, clasificamos en macrocítica, más de 100, normocítica de 8 a 200 y microcítica menos de 800. La macrocítica de vitamina B12, ácido fólico, osteorovas, fibrodisplasia, hepática, hipotiroidismo, hemólisis y sangrado agudo. La normocítica es crónica, insuficiencia renal, enfermedad de la médula ósea, obstructiva, hemólisis y sangrado agudo. Y la microcítica realmente es por deficiencia de hierro, las crónicas y las hidrosis. Bien, este es un cuadro mucho más específico que trata de ver cómo es cada una de las anemias, ¿no? Acá tenemos una normocítica normocrómica, acá tenemos por deficiencia de hierro, microcítica, hipocrómica, la perniciosa, donde se va a ver eritrocitos. Aquí, además, en algún lado se hay pancitopenia, la eritropoiesis significa la megaloblástica, la macrocítica, el punto de deficiencia de vitamina B12. Hay trastorno de la síntesis de la anemia plástica, la aplástica. ¿Qué significa anemia plástica? No hay producción de nada. Las tres series, la anemia falciforme, esa que se produce por genética o también por piel. En la malaria, donde el glóbulo rojo tiene una forma de hoz, ¿ya? O de semiluna. La anemia hemolítica, cuando hay destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Y la sideroblástica, donde hay acumulación de hierro en la médula ósea. Entonces, cada una de ellas se puede clasificar en un tipo. El diagnóstico diferencial, como hemos visto, tiene que hacer por el volumen molecular medio, la concentración de hierro, la ferritina, la transferrina y los fenómenos. En la ferropénica, el trastorno crónico de la anemia megaloblástica, los están disminuidos. Lo que va a cambiar es el volumen molecular. Entonces, un paciente con anemia, hay que hacer una historia clínica, ver pérdida agudas,
¿Ya? Eso se llama la pica. Antiguamente las casas eran de adobe, esa tierra se comía. De acuerdo con el plan medio, vamos a ver en los ángeles de hierro, vamos a ver que es una proteína. Procesos crónicos, hay que buscar insuficiencia renal, ¿no? Lupus, anemia megaloblásica, la forma, el tamaño, y las regenerativas, hay que ver otros estudios adicionales. ¿Listo? ¿Qué clase tienen ahora? ¿No? ¿Tienen alguna clase ahora? Bien. Avanzamos entonces. Vamos a ver, ya hemos visto el trastorno del grupo rojo, vamos a ver ahora el trastorno del óxido del grupo. ¿Listo? Cuando hablamos de los trastornos de los glóbulos blancos o leucocitos, vamos a hablar de aquellos que tienen que ver con el aumento o con la deficiencia. Pero tenemos que saber ahorita cuáles son los valores normales. Los valores normales de los leucocitos son de 4.000 hasta 12.000. ¿Sí? Ese es el valor normal de los leucocitos. Por mil. Cuando yo encuentro un conteo de leucocitos menor de 4.000, eso se llama leucopenia. Leucopenia, menor de 4.000. Y cuando es más de 12.000, lo que yo le voy a llamar se llama leucocitosis. Leucocitosis. Eso sería el aumento de la deficiencia en número de los leucocitos. Cuando hagamos la práctica vamos a hacer la reacción de Leucemore. ¿Qué cosa es la reacción de Leucemore? Es cuando vamos a encontrar leucocitos por encima de 50.000. Generalmente, cuando ya es una reacción de Leucemore, lo primero que tenemos que descubrir es que se trata de una leucemia. ¿Ya? Una leucemia. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero, en el caso de la leucopenia, las inmunodeficiencias y sobre todo el VIH-Sida es lo que va a generar la leucopenia, porque hay destrucción de los glóbulos blancos. Y lo que nos vamos a enfocar nosotros ahora es a la leucocitosis. Este es un trastorno clonal de un tipo de clon de células que va a producir proliferación de una colonia celular. Generalmente este aumento del número es por producción anormal. Esta producción anormal se da en la médula ósea, en los sistemas periféricos o en los tejidos. ¿Ya? Como podemos ver, está denominar el proceso de la oncogenesis, va a crear un número elevado. Si yo tengo una infección, yo sé que se va a producir más neutrófilos y el clon predominante va a ser los polimocomunicales. Pero en la mayor parte de los casos, cuando hay un incremento sin ninguna justificación, sin ninguna infección, nosotros tenemos que, en el mayor porcentaje de los casos, sospechar que se trata de una leucemia. ¿Ya?
Entonces, cuando yo digo leucemia linfoide, me estoy refiriendo a que eso puede ser una célula T o una célula B. Y semimieloide, macrófagos con cáncer. Otros órganos infiltrados pueden ser los testículos, la piel, las encías, y el sistema reticulo endotelial. La leucemia linfoide, 80% de las leucemias infantiles y solamente 20% de la adultos. Entonces, en los niños, la leucemia linfoides es la más predominante. ¿Ya? Esta leucemia linfoide tiene dos tipos de presentación, de 4 casos por 100.000 habitantes, de 2 por 4, y después de los 50 años, 2 casos por cada 100.000. En cambio, la leucemia mieloide es la más común en los adultos y es la que más muertes origina por esta enfermedad. La edad media para esta enfermedad es de 60 años y el 54% de los pacientes se diagnostican por encima de esta edad. ¿Cómo es la clasificación? Se van a clasificar, en el caso de la leucemia linfática, el 70% de los eventos van a corresponder a linfocitos B. Miren, el mayor porcentaje es leucemia por linfocitos B. 25% a linfocitos B y tan solo un 5% son de tipo 1. ¿Cuáles son los síntomas de la leucemia? Generalmente hay síntomas generales como fatiga, astenia, taquicardia. Empiezan a aparecer ganglios o nódulos linfoides, fiebre, sudoración nocturna, hemorragia nasal o epistaxis, infecciones en la piel y en la boca, sangrado fácil, dolor articular, hemorragia de las articulaciones, equimosis en la piel y pérdida de peso. ¿Ya? Usualmente las hemorragias nasales, las hemorragias articulares, eso generalmente está para descartar. Se les hace un hemograma en 50.000, 60.000 leucocitos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La historia clínica es muy importante, los factores clínicos, un examen de sangre, ¿no? Una lámina periférica para hacer el control normal, una radiografía de tórax, y llegamos al estudio de la médula ósea, en el cual se va a hacer una aspiración de la médula ósea. En la aspiración de la médula ósea vamos a verificar cuál es la serie que está comprometida. Después de esto ya se manda al estudio para determinar la diferenciación citológica y el inmunofenotipo con análisis de los cromosomas. El cuadro clínico y el porcentaje de blastos es muy importante. En el caso de las leucemia. Mira, miren acá tenemos estos blastos, ¿no? Más del 5% de blastos en sangre periférica exactamente son de leucemia. Más del 20% de blastos en la médula ósea de leucemia. Es una leucemia aguda, se hace diagnóstico mediante la identificación de la presencia de los blastos. O formas jóvenes. Acá tenemos blastos linfoides. Cantidad, ¿no? ¿Ya? Así se ve una lámina periférica
leucemia aguda igual, más del 5% de blastos. Hay blastos mieloides también. Vamos a ver esas estípulas en un momento más que corresponde. Miren las formas sobre los blastos gigantes, ¿no? Bien. Eso que yo les decía, miren como pequeños alfileres en el citoplasma de estos blastos, son los llamados cuerpos de Auer. Los cuerpos de Auer nos enseñan el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. 1, 2, hasta el otro, hasta el 2, hasta el otro, ¿sí? Hasta el más, aquí se viene, ¿no? Hasta aquí. Esos son los cuerpos de Auer, ¿ya? Los cuerpos de Auer. Y un fenotipo que esto ya se hace con una campana o citometría de flujo que nos permite identificar qué tipo de linfocito es el que está generando la leucemia. Que la leucemia linfoblástica es aguda, el inmunofenotipo HLA-DR es una célula pre-B. Una precoz, precomún, pretardío, pre-D o mieloide. Así se clasifica como el inmunofenotipo según la citometría de grupo. En el caso de la leucemia mieloide, nos va a decir que es una leucemia mieloide M3. Así, leucemia mieloide, ¿qué significa M3? La célula involucrada es un pro-mielocito. La isoquímica, mieloperoxidasa más glicerasa. El inmunofenotipo HLA-DR es el 34 y dice no tiene citometría. Está imaginando la leucemia. ¿Ya? De acuerdo a los marcadores isoquímicos, a esos receptores inmunológicos que utilizamos. Pues así de esta manera nosotros somos la leucemia aguda linfoblástica, acá se le puso, ¿no? Era B, la D o la E, ¿no? ¿Qué translocación produce? La T, recuerden en genética, es translocación, todas son translocaciones de núcleo. Los factores pronósticos, si es adulto, un adulto le da una leucemia linfoblástica, más de 60 años, más de 100.000 leucocitos de ese criterio grave. ¿Ya? En los niños, leucocitos más de 50.000 es grave. En el caso de la leucemia aguda mieloide, en adultos las neuronas cromosómicas se observan en el 50% de los casos, en los niños son del 80% de los casos, son anomalías de buen pronóstico, ayuda. Generalmente la translocación es 8-21 y el pronóstico intermedio, con la del tipo más 8, o viene siendo 2 centímetros al 1%. Más pronósticos son estas translocaciones. ¿Qué factores desfavorables tiene la leucemia mieloide? En el otro hemos visto más de 100.000, edad que se aparece en un adulto. Edad más de 50 años, leucemia aguda mieloide secundaria, leucocitos más de 100.000. Los subtipos M0, M5, M6 y M7 son los más graves. Presencia de coagulación intracelular diseminada, anomalías de cromosoma 5, 7 y 8, médula ósea con fibrosis, que haya recibido quimioterapia o ausencia de los bastones de Auer. La ausencia de bastones de Auer es un signo de mal pronóstico. Entonces, cuando vean ustedes una lámina
de una leucemia, traten de encontrar los cuerpos de agua. Si no lo tiene, eso quiere decir que es una leucemia muy agresiva. Muy agresiva. Bien, la M0, la 5, la 6 y la 7. La de 0, las más graves, ¿no? Leucemia aguda mieloclásica con diferenciación mínima. La 5, leucemia aguda monoclásica pura. La M6, la eritroleucemia. La 7, leucemia aguda mieloclásica. Ellas son las de peor pronóstico dentro de la leucemia. En la linfoblástica tenemos la linfoblástica típica, el 1, la L2, linfoblástica típica y la linfoblástica. Las diferencias entre una y otra, en la presentación clínica, las primeras son más fiebre, sangrado, anemia. Pero en la morfología, en la mieloide, generalmente los plazos son grandes, en la linfoide es pequeño. El núcleo es irregular en el mieloide, el núcleo es grande en la linfoide. Recuerden que en la mieloide el citoplasma es abundante y los grandes son de agua. Habla mucho de eso, ¿no? Después los demás son factores también. Hoy en el tratamiento, la erradicación de la enfermedad, restaurar el alimento y el control de manejo de la enfermedad. El primer objetivo es conseguir con la chemoterapia, tratar la enfermedad, la que tiene la fase de institución a la remisión, la consolidación y la terapia de manejo. Eso se hace en una revisión. En el caso de la linfoide, también quimioterapia, donde vamos a tener estos fármacos, prednisona, vincristina, areasabaquinase, los antracíclicos y la leucina, alianicina, nitrosantrona. En el caso de la leucemia mieloide, el tratamiento es con el esquema 7 más 3, es decir, 3 días de antracíclico, da una leucina y citarina por 7 días. Actualmente se está usando mucho la terapia biológica con anticuerpos monoclonales para tratar esta linfoma. Muy bien, ya platicaremos la próxima. ¿Ya? A las 6 conectamos en el niño. ¿Ya? Yo ahorita termino y les paso los casos. ¿Ya?